¿Qué tal, Dominicana? Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Semana tras semana tenemos la mejor intención de realizar nuestros aportes, porque si ustedes están ahí, todo tiene sentido. Si permanecen ahí, todo vale la pena. Este es nuestro aporte a la sociedad de la semana. En esta serie de programas sobre participación política de las minorías, hemos conversado con grupos de mujeres y los de la comunidad LGTB en República Dominicana. En esta ocasión nos visitan personas, seres humanos igual que nosotros, quienes por alguna limitación han sido en ocasiones excluidos, marginados, rechazados por su condición. En nuestro país y en el mundo podemos ver ciudadanos con diferentes discapacidades y enormes fortalezas. Algunos se han insertado de manera activa en movimientos sociales o comunitarios, partidos políticos, áreas importantes de la sociedad. A otros no se les ha permitido. Hoy queremos hablar con sinceridad, escuchar a los y las protagonistas de este tema y desde ya reconocemos el aporte de todo aquel niño, joven, adolescente, adulto, que aún con su condición especial ha roto las barreras sociales y ha decidido seguir adelante y realizar sus necesitados aportes a la sociedad dominicana. Así las cosas en la participación política de las minorías. Esta semana, personas con discapacidad. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, realmente no, porque hay limitaciones, ya por la discapacidad que nosotros tenemos, creen que nosotros no tenemos capacidad de hacer las cosas. Pienso que no. Claro. No. En verdad yo no lo considero de esa manera. No, yo entiendo que no. No, no es lo mismo. No, para nada. Claro que no. No creo todavía. Claro que sí. No. Yo no creo. No creo que se le brinde la misma facilidad. Oh, claro, sí. Sí. Pues eso no es nada, uno hace política igual que otro, porque es lo que uno no ve, pero uno puede, eso. Sí hay políticos ciegos. Hasta el momento, así de manera como directa, no. Ahora mismo no. Hasta el momento para mí no he visto. No. No. Bueno, este señor, el que estuvo en la CDE, que es apellido Marrancini. Hasta ahora no. Muchas gracias por mantener su atención en nosotros. Conocimos de Ángela Bachiller, una joven de 29 años con síndrome de Down, primera mujer en convertirse en alcalde en España, en su región. Hemos visto a Lenín Moreno, ex vicepresidente de Ecuador, en su silla de ruedas. Mencionamos también a John Sidney McCain, actual senador en Estados Unidos por Arizona, veterano de guerra con posteriores daños en sus extremidades. También pudiéramos recordar a Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente de los Estados Unidos, quien sufrió una parálisis parcial y luego estuvo obligado a usar silla de ruedas. Pero vamos a quedarnos aquí, en República Dominicana, y recordemos al doctor Joaquín Balaguer, expresidente de nuestro país, quien en su último periodo presidencial quedó ciego por glaucoma. Así como ellos, muchos otros líderes políticos, y así las cosas, esta mesa conoce a nuestros invitados para desarrollar el tema de hoy. Quiero presentar a José Beltrán, quien es líder comunitario, escritor, un joven brillante, a quien agradecemos por su tiempo, muchísimas cosas que comentar con la sinceridad que le caracteriza. Gracias, José. De igual forma, presentamos a la licenciada María Recarey, quien es la encargada de la organización ASODIFIMO, es la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora. Bienvenida, María. Muchas gracias. Ya estábamos adelantando tantas cosas que el público debe ser partícipe de la conversación, porque hablar de esta ley, la 513, que fue derogada, ¿no?, por la anterior 4200, es hablar de retos, es hablar de intención política, es hablar de sensibilidad social y por supuesto de un discurso que quizás antes de ocupar ciertas posiciones de poder es muy bonito en los medios de comunicación, en ciertos sectores, pero luego en la práctica, ay, cuántas cosas se quedan en el camino. Empezamos con usted, María. Hablemos de todos esos retos en República Dominicana y de qué presentamos en la actualidad en esta población tan importante. La población de las personas con discapacidad física en República Dominicana tiene un reto.
dentro de los cuales la accesibilidad, Claro. la falta de empleo, la educación, falta de vivienda. Dentro de todo lo que acabo de mencionar está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Ley 5-13, donde las personas con discapacidad no tienen una accesibilidad plena para trasladarse, el transporte. Y lo único que estamos esperando para que la ley se ejecute es nuestro reglamento. Ese reglamento tan necesario, esperado por el sector de las personas con discapacidad. Una cosa nos dicen en el Congreso, especialmente el día que la promulgaron, yo me sentí orgullosa de todos los legisladores, porque cuando fui a tocarle la puerta a cada uno de ellos en su casa, me decía, María, es un hecho que te la vamos a aprobar. Lo único que me dijeron de corazón, ya está aprobada. ¿Para qué está aprobada si no tenemos un reglamento? Exacto. No va a pasar como la ley 42-2000. Cuando nosotros, ¿qué le podemos decir a un empresario para que nos coloque a un compañero con discapacidad? Cuando la ley dice que un 2% para el empleo de unas personas con discapacidad, nos manda la ley y el reglamento para ejecutarlo. Claro. También en el caso de las viviendas, en el caso de los empleos públicos, hay muchas instituciones aquí de ministerios que sí están acogiendo a las personas con discapacidad, especialmente cultura. Cultura se le puede dar un Reconocimiento positivo, ¿no? Un reconocimiento positivo. Por cumplir la ley, por cumplir lo que se supone debería sí, acatarnos porque, muchos otros ministerios. No sé, porque en el sentido general le está dando seguimiento a las personas con discapacidad. En la lotería hay unos cuantos personas con discapacidad, no sé si el anuncio se está dando, ¿cómo le digo? Pero hay instituciones que están, en el INDRI tenemos personas con discapacidad. Nuestra institución, como Asodifimo, se está preocupando para la capacitación de las personas con discapacidad. En la beca, cuando una persona con discapacidad termina, se procura de buscarle una beca para que llegue a la universidad. Y pueda seguir profesionalizándose, por supuesto. Pero usted me comentaba otras debilidades, porque más que tener el pago de la matrícula, hay otras ayudas en cuanto a la logística, el transporte, la persona que cuida, trasladarse al centro Sí, esa es una académico. de las debilidades que tenemos. De que no vale a nosotros como institución conseguirle una beca a unas personas con discapacidad, cuando los compañeros con discapacidad viven en un estado de pobreza, que no tienen para pagar un taxi para ir a la universidad, donde no tenemos un transporte accesible en la comunidad, que para salir del lugar de la casa tenemos hoyo en la calle para las personas con discapacidad visual, para la discapacidad física, no podemos coger un carro público porque no dejan, sí, tenemos que usar por obligación un taxi para poder, y donde sus padres no tienen, las personas con discapacidad quedan en la casa. A mí me preocupa más que la intención política, la sensibilidad social. Y yo por eso, José, digo y lo expreso públicamente, me fascina escucharte. He tenido la oportunidad en reuniones en la Fundación Freddy Chever, en ese programa de líderes políticos, de agentes de cambio, porque no hablas como una persona con una discapacidad visual. Hablas como un ser humano empoderado, inteligente, participativo, igual que cualquier otro ciudadano debería hacerlo. Entonces, nos preocupa, es lo que ves tú, que nos preocupa que todos seamos iguales, que tengamos los mismos derechos y deberes, tal cual el artículo 39 de nuestra Constitución lo dice. Bueno, el tema es que, como tú lo estás diciendo, ahora mismo yo cuando salgo a la calle, yo no pretendo que me vean como una persona con discapacidad a la que se le reconocen derechos. Yo pretendo ser un ciudadano tal cual. Un ciudadano que sale a la calle, que paga sus impuestos, que trabaja, un ser humano que cumple unos deberes de ciudadanía y que tiene la responsabilidad de cualquier otro ciudadano. Yo no estoy pidiendo ni más ni menos. De hecho, no es ni siquiera pidiendo, es un asunto una cuestión que me corresponde tal cual por el hecho inherente de ser humano. Exactamente. Más nada, o sea, lo de la discapacidad, que yo no pueda ver o que yo tenga alguna discapacidad motora,
es un hecho circunstancial, que ni siquiera depende de mí. O sea, no depende de mí como el hecho de que yo me haya puesto una camisa de cuadros o unos zapatos negros. No, o sea, esas son cosas que dependen de mí. Pero la discapacidad es algo externo. Y uno de los principales problemas de la discapacidad en este país es la cuestión de que ver a una persona con discapacidad puede tener 3 razones. Fue una persona que posiblemente Dios la está sometiendo a prueba. Una persona que cometió que su familia ¿Te pasa algo en la garganta, José? está pagando algún pecado, una responsabilidad, o es una persona que tiene algún tipo de deficiencia de otro orden. Yo soy una persona ciega y como yo soy una persona ciega, deben entender en la calle que yo tengo una discapacidad múltiple que se asocia a mi cerebro. O sea, mi capacidad cerebral por mi discapacidad se ve disminuida. Así tú vas a ver entonces gente que me va a decir, wow, pero tú sí sabes, mira cómo tú subes esa escalera. O tú vas a encontrar gente que te va a decir, no, ellos tienen un don, ellos tienen una virtud, a ellos lo amaestran. Entonces, se escucha todo tipo de cosas. Exacto, entonces es una cuestión de también educación. O sea, nosotros tenemos una serie de reclamos, de demandas, que prefiero decir demandas ahora que lo pienso, pero esas demandas van muy de la mano con todo lo que es el arraigo cultural que tenemos y con todo el sistema educativo que históricamente tenemos. Entonces, tenemos voluntad política, que es muy baja, y si esperamos para conseguir el reconocimiento de derechos, si esperamos a que haya voluntad política, nos podemos sentar y quedarnos a esperar. Está el tema... Es triste eso, pero es una realidad. Es muy triste, pero es así como funciona. Si nos ponemos... Pero tú decías que el discurso sí cala, ¿no? Es que los discursos son sensibleros. La gente entiende que una persona con discapacidad es una persona que no tiene sexo. Es una persona que no bebe. Es una persona que no se divierte, que no sale, Es una persona completamente... Es como una especie de asceta metido en una montaña en el Tíbet. Ya. Y no lo es. Aquí no hay montañas como la del Tíbet para encerrarse. Entonces, eso pasa con la discapacidad en este país. Es parte quizás del mismo lenguaje que se utiliza en medios de comunicación, los discursos políticos o las mismas empresas privadas en sus campañas y discursos grandilocuentes. ¿Ustedes entienden que es de todo un poco? A y B son correctas. En ese sentido. A y B son correctas. A, B y C, todas son correctas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por dónde partir? Decías que la intención política no es suficiente, no es tal, o es totalmente inexistente, de acuerdo a lo que puedo leer en tus palabras. Sin embargo, estamos nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, y este espacio se dirige a todos ellos. ¿Por dónde empezar, José? Un poco de todo. Primero, asumir compromisos, o sea, entender, porque también, por ejemplo, está el hecho de que hay personas con discapacidad que salen a las calles y vienen de toda esa cultura asistencial, no se les puede culpar, comenzar con el tema de la discapacidad, que cada persona con discapacidad asuma su ciudadanía y entienda que el hecho de la discapacidad no es no existe una... la sociedad no les debe algo por tener una discapacidad. Hay personas con discapacidad que se autodiscriminan, se segregan y exigen beneficios que no les corresponden porque son ciudadanos, si pretenden una equidad en la ciudadanía. Comenzar por ahí, o sea, un tema... Inmediatamente cada persona con discapacidad, y no sé si María esté de acuerdo conmigo, asuma el compromiso social que le corresponde, va a salir a la calle y hacerse partícipe de causas, no solo de causas de personas con discapacidad, sino las causas de otras. Por ejemplo, si hay una causa por educación digna, a una persona con discapacidad le afecta. Si hay una causa por temas de educación sexual, a una persona con discapacidad le corresponde esa causa, porque si no hay una educación sexual van a seguir pensando que el hecho de que una mujer embarazada esté en silla de ruedas es culpa de un abusador. Por ejemplo, a María la ven embarazada, van a decir, ¿y quién fue el abusador? Y tú no sabes si ella buscó a su hijo. Exacto, claro. Entonces, que eso me tocó a mí, me lo dijeron. Y le toca a muchas personas con discapacidad. Entonces, si tú te fijas, las causas no es ver la discapacidad, la causa de discapacidad como un tema alternativo, aparte de las demás, sino como un eje transversal. La discapacidad es transversal a educación, a medio ambiente, a salud, empleo, trabajo, todo eso. Y tú te fijas, cada uno de esos elementos que son disfuncionales en este país afectan directamente a la discapacidad. Si a una mujer la discriminan, a una mujer con discapacidad, doblemente. Exacto. Si un joven en este país no consigue trabajo, un joven con discapacidad, doblemente. Como muchos. Entonces, es lo que ocurre, comenzar por ahí. Y ya luego, entonces sí,
haciéndose portavoz y tal, exigir y no callarse, o sea, que el tema esté en la palestra, porque si nos dejamos llevar aquí de lo que está en la agenda, aquí la agenda la controlan 2 o 3 personas, la agenda de los medios de comunicación, y eso hay que romperlo. También se ha hablado aquí en Así las Cosas. María, regreso con usted y con nuestras invitadas que están aquí en el estudio, al regreso más de este tema de la participación política, pero no política partidista, política social, política comunitaria, en Así las Cosas, esta semana tratando la población de personas con discapacidad. No se vayan. Hablar de acciones y avances reales en materia de igualdad también implica realizar diagnósticos certeros. Sabemos que para crear esta ley de discapacidad en República Dominicana se ha visto el derecho internacional, se ha examinado el ordenamiento jurídico dominicano, se ha revisado la Constitución, pero ¿cuáles son las principales trabas? Hemos estado conversando en esta primera parte del programa, de esta mesa, con nuestros invitados, de algunos. Otras cosas que conocer y de las cuales queremos también reconocer para todos y todas realizar nuestro aporte. Yo creo que ese es el propósito principal de Así las Cosas. Presentamos en esta segunda mesa a Scarly Urbano y también nos acompaña a Confesora Pérez. Ellas ambas son del Círculo de Mujeres con Discapacidad. Bienvenidas. Y hablar de retos, yo creo que serían 3 semanas de programa en Así las Cosas. Sin embargo, también la victimización, que era una de las patas importantes en esta mesa. Esa victimización de creerme que, como decía aquí José, yo me lo merezco todo, yo he tenido esta tragedia y me voy a encerrar y a mí que me lo den todo y que me vengan a facilitar la vida para siempre. ¿Qué nos dices? Bueno, sobre lo que planteaba, nosotros pensamos que no, que son asuntos de derecho. Nada de sobreprotección, nada de victimizarnos. Yo pienso que lo que el sector está haciendo es que se está preparando día a día y no dan la oportunidad para que el sector de la persona con discapacidad demuestren sus capacidades. Como mujeres doblemente discriminadas, yo me atrevo a decir que más que doblemente discriminada, pues si Moody's ha tratado durante todo el tiempo en el que tenemos vigencia, es de educar y capacitar a la mujer precisamente para que eso se acabe. Entonces, para que la gente no solamente en dirección a la mujer, sino para que la sociedad en general vea a la persona con discapacidad como un ente social de derecho y que la propia persona con discapacidad, la propia mujer con discapacidad se haga sujeto de su causa y muestre a la sociedad que más que pedir, que es la imagen universal que se ha manejado de las personas con discapacidad, el sector tiene mucho que dar. ¿Tú entiendes? Y como yo le decía a alguien en el camerino, esto es una lucha de doble filo, es una lucha de doble vía. Porque uno acostumbra a culpar a la sociedad, a culpar a los estados. Sin embargo, también es responsabilidad de la persona con discapacidad hacer que esto cambie, cambiar los paradigmas. Claro. ¿Tú entiendes? Que como tú dices, yo no me lo merezco todo, porque la gente no tiene la culpa de que a mí me haya dado polio, ni de que José Alberto tenga su problema de visión, ni que María tenga su problema físico. La gente no tiene la culpa. Ahora, yo sí tengo el deber de mostrarle a las personas cuáles son mis necesidades y todo lo que yo puedo hacer viviendo con una discapacidad. Y se habla también en el aspecto laboral. ¿Entienden ustedes que todavía se percibe que es un problema tener una persona con discapacidad en su institución, en su empresa? Claro sí, pero claro, hablemos de eso porque me parece primordial. Una gente sin un ingreso, sin una vida productiva, pues difícilmente podrá realizar todas las demás actividades. Sin un transporte accesible, que es prioridad también, un transporte para la persona poder trasladarse. Porque no todo el mundo tiene para pagar un taxi. Claro, eso lo mencionaba. Y también otra cosa, que en las empresas no están adaptadas con la accesibilidad para tener una persona con discapacidad. No, y en las vías públicas, en las vías aceras, que es para jipetas. Cuando se va a entrar al espacio, al centro de trabajo, tú encuentras 3 y 4 carros alrededor. Una persona con discapacidad visual, con silla, no puede acceder al espacio de trabajo.
tiene que llegar más temprano para poder entrar y salir más tarde para poder salir. Y eso es lo que tiene que ver con lo externo, porque Lo también externo, está claro. el tema interno de que de repente en la empresa entiendan Sí. que te están haciendo un favor. También te están O sea, haciendo un que favor. te están haciendo un favor y como tú tienes una discapacidad y mi sensibilidad humana me hace ponerte a trabajar. Y no, de hecho, tú estás brindando un servicio como otro, pero sin embargo, tus posibilidades de crecer como profesional dentro de la empresa se van a ver muy limitadas a la voluntad, a que el Señor le tiente el corazón al empresario. Que ese día Pero otra más cosa, sensible Ahí de es la que cuenta. entran las barreras actitudinales, Exacto. Sí, que son peores que las arquitectónicas y que Sí. las visibles. Claro, las por barreras de ahí, actitudes. por ahí yo creo Pues- que está nuestra como sociedad principal discapacidad mental, la apertura, el entender que esto, como dice José, es una dádiva, favor, el es un favor, pobrecito. te estoy considerando, y yo creo que no es un tema estatal, es un tema cultural. Mira, otra forma? perdón María, escúcheme. Bueno, ya que toman ese tema, que me llega personalmente. Adelante, que esa cámara es suya. Porque es que mi labor como empleada es precisamente ser intermediadora laboral de personas con discapacidad desde la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad. Desde el 2011 voy desarrollando esa función y realmente ha sido un trabajo muy arduo. Porque como tú decías, las personas, aunque no solamente en lo que han dicho los compañeros, sino que el empresariado, por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea, cuando tú le presentas la mano de obra de una persona con discapacidad, lo que ves es una persona que es un problema para la empresa. No ve y por ejemplo, si yo le digo, mira, una rampa, que abrir los baños, que cambiar las puertas, que quitar los muros, entonces lo ve como un gasto para la empresa y no como una inversión. Pero entiendo yo, Tatiana Rosario, que por el simple hecho de vivir en una cultura de tantas barreras, te hace cambiar inclusive hasta tu composición interna como ser humano, porque estás constantemente batallando, estás nadando en contra, estás luchando con todos y todas. Así es. Eso te hace cambiar, María. Adelante. También dicen que las personas con discapacidad cuando tienen un empleo lo valoran más Sí, que los demás. Que se trabaja. Sí, le dicen, no, porque es una persona con discapacidad visual que se va a entretener, no se va a disponer a chatear, es una persona que se va a estar siempre en su labor, una persona en silla de ruedas no va a estar pasillando. Hay muchas cosas que uno lo ha sentido en este proceso cuando uno va a emplear a una persona con discapacidad. Son muchas trabas que tenemos las personas con discapacidad en este proceso de los empleos. Algunas veces cuando uno le dice, mira, tiene buena capacidad, es ingeniero en informática, dime qué discapacidad tiene. Primero dime. Esto me pasó en estos días. Para tú evaluar si vale la pena. Simplemente tiene una discapacidad en una mano. Claro, fíjense que nosotros ni siquiera hemos preguntado, ni hemos presentado aquí en la mesa ninguna de las discapacidades que ustedes pudieran presentar o tener. Yo quiero dedicar estos últimos minutitos de la mesa para que ustedes me hablen un poco de su percepción sobre personas con discapacidad en República Dominicana que pudieran participar en política comunitaria, partidaria. José, tú que eres bien político, dime de eso. ¿Estás en eso tú? Yo estoy tratando de hacer política social, aunque la política en la que yo estoy tratando de participar, sobre todo es política cultural, que es la política que tiene que ver con las artes, con la cultura, básicamente orientada a la educación. Aunque sí, como te decía, también estoy tratando de vincularme a políticas que tengan que ver con la difusión vía los medios o creación de medios alternativos, como ya te hablé de la colaboración que eventualmente hago con la revista Nuestro Tiempo, que es de rap. Ahí lo estamos viendo. Exacto, entonces ahí yo escribo sobre todo reflexiones políticas, sociales, pero aquí hay gente que con alguna discapacidad, por ejemplo, en Asodifimo está Wellington, que él es muy activo en todo lo que tiene que ver con la política social y va a todas partes, anda en la calle, acá rato me lo encuentro en la Gómez, en la silla de ruedas. Está Amin, que es una persona con discapacidad visual, que él está muy vinculado a la política partidista, al ejercicio político desde los partidos. Entonces, Wilkin, exacto, Wilkin, es verdad. Sí. Wilkin Félix. Sí, el de Barahona. Exacto, tú vas en una esquina y te lo encuentras y 4 esquinas más adelante él también está ahí. Él tiene omnipresencia, no sé cómo lo hace. Sí. ¿Y ustedes piensan que la mujer con discapacidad en República Dominicana pudiera participar? Pero en claro que sí, material hay de más. La mujer, sobre todo la mujer organizada,
Tú sabes, el movimiento asociativo es un ente desarrollador de valores y de herramientas, y nosotras las mujeres no estamos exentas de participar en la vida política. Desde Simudis aún no hay una presencia dentro de la política, pero no dejamos de participar, sobre todo en la política de género. O sea, siempre vivimos preparándonos y motivando a nuestras socias a que conozcan la cultura de género, a que la defiendan, a que la manejen, a que, tú sabes, para poder defender tus derechos dentro de los márgenes de la dignidad, sin tener que chocar de frente con el sexo opuesto, o que la gente entienda que tú lo haces para atacar a los varones. Claro. Pero tenemos a Cristina Francisco, que desde siempre ha sido nuestra líder, y como representante del sector de las personas con discapacidad ante el Congreso, la compañera Brunilda Amaral, que también fue, o sea, que adquirió su discapacidad en la guerra que hubo, en la movilización que hubo frente al Palacio el 9 de febrero del 66, por el medio millón para la universidad. Y desde siempre Brunilda ha sido una luchadora, participó en el movimiento 14 de junio, y todavía es una activista, tú sabes. Y así como ella, hay muchísimas compañeras. Yo quiero en algún momento que a mí me vean en la calle y yo no tenga que generar, que alguien pueda ver con naturalidad a una persona con discapacidad, que una persona con discapacidad no sea el motivo, la generación de una murmuración de, y él oye, él escucha, él ve, y cómo él anda. Yo quiero salir a la calle sin tener que tener todos los ojos pendientes sobre mí. Yo sí sueño con que en algún momento yo no tenga que venir a los medios de comunicación a hablar sobre los derechos de la persona con discapacidad, hablar sobre el uso del lenguaje inclusivo, de no tener que corregir a la gente con los usos inadecuados de la forma en cómo tú te diriges a una persona. Mira, que era uno de los temas y por cuestión de tiempo no pudimos hablarlo. ¿El lenguaje influye o determina? Claro, lo tenía aquí pautado. Sí, claro que sí. Claro, que influye. Sí, influye. Yo sueño con no tener que ir a la escuela para pelear porque no me aceptan a un niño con discapacidad en la escuela. O sea, yo quiero, lo que realmente queremos es la normalización. Excelente. Que eso está pasando bastante, que hoy en día en Santo Domingo Norte tenemos un grupo de personas con niños de la edad de 4, 5, 6 años. Y en las escuelas nos lo mandan para un sitio, nos lo mandan para otro, y no sabemos dónde vamos a caer con las personas, con los niños con discapacidad. Eso es uno de los problemas. Eso está cambiando, y yo prometo ante toda la República Dominicana y la gente que nos sigue y todo mi equipo, porque poco a poco nos vamos no solo sensibilizando, porque eso es un tema, como decía José, es comprometerse. Gracias a ustedes. Nosotros nos comprometemos por acompañarnos. Al regreso estaremos compartiendo la entrevista de un hombre que yo creo que ustedes conocen muy bien, la sociedad ha escuchado de él, o si no ha leído su nombre en los diarios, porque tiene esa capacidad libertadora de estar a favor de los menos, paradójicamente, favorecidos. El padre Rogelio está con nosotros en Así las Cosas. No se vayan. Gracias por permanecer en sintonía. En esta ocasión compartimos nuestra entrevista personal. Ramón Rogelio Cruz nació en Moca. Desde pequeño se interesó en trabajar por los pobres, porque, como ha dicho en reiteradas ocasiones, la historia de su familia le ha marcado muchísimo. Después de una pela a los 13 años, decidió hacer el seminario y desarrollar su vocación. Ha estado en lugares en donde nadie quiere estar, de extrema pobreza, y ha trabajado con grupos que muchos marginan. Vamos a conocer esta primera parte de la entrevista al padre Rogelio Cruz. Ramón Rogelio Cruz Fermín nació el 16 de septiembre de 1958. Es hijo de Joaquín Cruz y de María Altagracia Fermín. Tiene 11 hermanos. Se describe como una persona abierta y con una gran necesidad de servir a los más necesitados. Nosotros, en una conversación realizada desde el Centro Juvenil Domingo Sabio de Moca,
pudimos constatar a ese luchador incansable por los derechos del pueblo. A mí me encanta lo que está pasando en esta tarde, porque iniciamos una conversación con un hombre de manera relajada, en sillas plásticas, en una cancha, disfrutando de un domingo para conversar sobre el ser humano. Un poquito conocerle esos aspectos y esos gustos, preferencias que ustedes en muy pocas ocasiones conocen del padre Rogelio. Le puedo decir tú en cámara. No hay problema. Porque es que me da la confianza y me da la libertad de tratarle como un ser humano, como cualquier otro, sin esa jerarquía, ni ese protocolo. Además, estamos aquí para conversar con sinceridad y apertura. Pero no solamente eso, sino que hay que reconocer que un sacerdote, un cura, antes de ser cura es un ser humano. Y si no es un ser humano, con todo lo que conlleva, lo otro va a ser muy difícil poder desarrollar su misión. Nada, pues aquí estamos, Tatiana. Y de eso tenemos que hablar, porque antes de toda esta decisión como hombre, como estudiante, ¿cómo fue esa adolescencia, esa infancia? No, mira, ciertamente mis compañeros en los momentos actuales dicen, lo mínimo que nosotros podemos imaginar no es que tú eres el Rogelio que nosotros conocimos. Ajá, ¿y por qué? Pero es mentira. Yo vengo de una familia muy numerosa, pero sobre todo una familia campesina donde en mi casa siempre había mucha gente y por lo tanto tú me encontrás a mí siempre rodeado de personas, pero es que hay un origen. Y entonces yo desde pequeño fui siempre muy inquieto, pero llegó una etapa de mi vida que no que me marcó, sino que hubo una situación de irregularidad que yo reconocí después. En el seminario, por ejemplo, yo salí de mi casa a los 13 años por una pela que me dieron. Entonces, ¿pero por qué fue esa pela? ¿Qué por travesura hizo? rompí a mi hermano ahí, a uno de mis hermanos. ¿En una pelea? No, una pedra que le di. ¿Le tiró una pedra? Le tiré una piedra, entonces lo rompí, entonces me dieron esa pela. Yo, la última pela que me dan. Entonces agarré y me fui a mi casa a los 13 años, pero no. Entonces en el seminario yo vendí mi forma de ser con tal de que dijeran que Rogelio se portaba bien. Hasta el extremo. Mantuvo la disciplina, calladito, todas las reglas para que pensaran que él estaba haciendo... No, que yo era un modelo. Un modelo a seguir. Que Rogelio Cruz no rompía un tranquilo, plato, tranquilito, manso, sin ningún problema. Evitando las pelas. No solamente las pelas, sino que yo salgo de mi casa porque yo vengo de una familia muy pobre. Sí. Y cuando llego al seminario, por lo menos en el seminario yo puedo estudiar tranquilo, puedo, en ese caso los viernes salir de paseo y cosas de esas. Es otro ambiente totalmente diferente al de mi casa. Pero nunca olvido mi casa, lo lazo mi casa. Porque, por ejemplo, yo nunca olvidaba a papá. El día que yo me fui, papá me dijo, usted se va, pero el día que usted vuelva a su casa, usted vuelve a su casa, porque esta es tu casa. Cuando usted encuentra cosas como esas, son tremendas. Vale. Entonces, tú ves, hasta que un día, recuerdo perfectamente, cuando estudiaba filosofía, en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, yo estaba hasta aquí ya. Entonces, en mi habitación puse un letrero así mismo, dejar vivir. Porque yo quería como encontrarme conmigo mismo. Yo quería salir y ver quién es Rogelio Cruz y el porqué del Rogelio Cruz. ¿Pero a qué edad se hace esas preguntas? Esa pregunta yo tenía apenas que 19, 18 años, 20 años tenía en ese momento. Se presentan situaciones que vencer, que conquistar día a día. ¿Cuáles son esas las más difíciles en tu vida? No, mira, el hecho, por ejemplo, de que uno haya asumido esta postura de... No de marcar una diferencia por marcar una diferencia, sino porque es, por ejemplo, en mi caso particular, es una necesidad existencial. Yo soy así. Dios me hizo así. Algo te mueve, tú simplemente sientes la necesidad y sale. Y no solamente sale, sino que hay un impulso interno. Porque yo lo que te digo es una necesidad de carácter existencial. ¿Qué significa? Que yo no podría hacer otra cosa realmente de ese tipo de situaciones. ¿Qué otras cosas tan feas te han hecho que tú quizás hayas pensado en desistir en algún momento? Bueno, difícil en ti, no te veo, pero quizás ha llegado el pensamiento. Ponte el caso, por ejemplo, mi vida hasta este momento, yo siempre soñé con ser cura, por decirte, pero llega un momento, por ejemplo, que todos mis compañeros lo ordenaron menos a mí. Entonces tú dices, ven acá. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Entonces ahí viene todo lo que la situación que tú tienes que comenzar a replantearte cosas y buscar cosas, razón de ser de las cosas. Yo digo, el hábito nace el monje. Real, efectivamente, sino que debe haber otra forma de encarnar estos ideales, pero no por fastidiar a otros, sino por una necesidad y sobre todo pues precisamente para demostrar al mundo en ese caso que tú puedes ser cura sin estar sujeto única y exclusivamente a unos condicionamientos.
A mí tú no vas a encontrar ninguna cosa de cura encima, pero que sea el testimonio, mi testimonio, lo que yo hago, que la gente va a descubrir y se va a preguntar, ¿y qué es lo que pasa con este tipo? Es lo que dicen, predicar con el ejemplo. Única y exclusivamente. Verdaderamente. Única y exclusivamente. Pero eso no es cuestión de modismo, ni mucho menos, no. Eso fue lo que hizo Jesús de Nazaret. Yo nunca voy a olvidar una vez que fui a una boda en una bicicleta. ¿Qué? Y todo el mundo se me quedó mirando así de arriba abajo. ¿Y qué yo dije? Busco un abanico que tengo calor. Ya. Antes de yo servir también, pero ven acá, un ser humano como todo el mundo. Pero nunca se van a imaginar, por ejemplo, que tú me encuentras a mí en una guagua pública. Me dicen, Rogelio, usted es una guagua pública, y por el pueblo anda, todo el mundo anda en una guagua pública, un carro público. Claro. Entonces, cuando tú decides ser lo que tú eres, eso pasa a ser una cosa extraordinaria para la gente. Pero es una cosa normal, lo que yo estoy haciendo. ¿Qué te ha marcado? ¿Qué te ha dolido? ¿Que quisieras borrarlo para siempre? Bueno, yo te digo, real efectivamente, el hecho de que en la misma iglesia yo pertenecer a la iglesia, ser sacerdote y tener que cuidarme más dentro de la iglesia que fuera, eso... Y ese es tu día a día. Pero sin embargo, es algo que para mí no es como un aguijón, no como una espina, sino que es algo que yo reconozco, pero lo reconozco y lo pongo en su justo lugar. Y entonces, por lo tanto, eso no me quita sueño. Eso a mí no me quita la ilusión de yo seguir adelante con entusiasmo y de yo trabajar y hacer lo que tengo que hacer. Al contrario, yo he descubierto que con ese tipo de, vamos a decir, rechazo dentro de mi propia institución, me dan tiempo para yo hacer miles de cosas más que otra gente no pudieran hacer. ¿Qué tú comes? ¿Qué te gusta hacer? Vamos a empezar por ahí. Mira, por lo general yo no fuño con comida. Yo como lo que haya. Lo que te sirvan es No, pero en ese caso, pero por una decisión personal. ¿Por qué? Porque yo vivo en contacto permanente con la gente y el pobre allá no tiene derecho a elegir cosas. Claro. Y yo como cura, en ese caso, yo reconozco que yo tengo mi vida resuelta. Yo pudiera pedir lo que yo quiera, pero no se trata de eso. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, en la mañana, si aparece un mangú, me lo como perfectamente. Me gusta. Cuestiones de víveres. Siempre me gusta el plátano, me gusta el guineo, me gustan... Y sobre todo con huevos revolteados en la mañana. ¿Cómo son las celebraciones de Rogelio? Yo, mira, si es irme, por ejemplo, por una montaña, me encanta. Pero también de vez en cuando también agarro. Vamos para el cine hoy, a ver qué hay. Por ejemplo, con cosas dominicanas, las últimas películas dominicanas. A ver qué ha pasado con esto en este caso. Generalmente voy. Y después también he descubierto que estoy viejo. ¿Viejo? Claro. Pero ¿cómo viejo? No entiendo. Un hombre que acaba de cumplir sus 50 y... Está bien, 56 años, está bien, Tatiana, no importa. Y 25 de cura. ¿Por qué? Oye, ¿Por la barbita, no, mira, yo me siento en una esquina a conversar con los muchachos y yo no entiendo su lenguaje. ¿Cómo va a ser? Porque tú vives en la calle, Rogelio, tú vives en la calle, en contacto con en la calle permanentemente, pero ya no entiendo. Tú tienes un muchacho que te diga a ti. La jerga. La jerga. Mamá, usted está mofle. Mofle, o sea, que estás atrás. No solamente, tú estás atrás, abajo y caliente. Pero ya tú lo estás interpretando. Dime tú. Sí, pero ese es el contacto con ellos, pero después cuando te inventan otro tipo de cosas. Ya. Pero si entonces, eres tú, imagínate tú el otro. Pero te das cuenta. Entonces, que no baja nunca. Pero entonces, no está en contacto con pero entonces tú ves la necesidad de que de estar, eso a mí me gusta, estar permanentemente en contacto con la gente. Tú me pongo también ahí en el barrio jugando dominó en una esquina, con los tigres, o con los viejos. ¿Pero para qué? Para yo poder no desconectarme de la realidad. Yo no puedo dejar de conversar sobre ese aspecto humano, el amor. El hombre que está en una iglesia y tiene compromisos con la iglesia no se enamora. Claro que sí. Se enamora muchísimo, se enamora poco. Bueno, no solamente se enamora, mira. Ven, cuéntame el amor. Se han dado, vamos a teorizar ahora. Se han dado tantas definiciones de amor como personas han intentado definirlo. Eso es teoría barata. Y yo conozco también aquella frasecita, si amas a alguien, déjalo libre, si regresa es tuyo, si no regresa nunca lo fue. Ay, carajo. Y me dice un viejito de 93 años, ay, padre, eso lo escribió uno que nunca se afició de nadie. Te has aficiado tú, Roberto. Mira, el amor descrito en la carta a los Corintios, ahí sí. El amor soporta sin límite, aguanta sin límite, cree sin límite. Y Pablo dice, todo pasará menos el amor. Todo ser humano, incluso cualquier cura, tiene que pasar por ese tipo de proceso de enamoramiento, de ver, de fijación. Pero no te puedes quedar ahí. Yo te digo,
y yo he tenido que conversar con todo el mundo, lo que es la cuestión del celibato y todo tipo de cosas. A mí me dijeran en este momento que la iglesia elimine el celibato, que yo me pudiera casar, yo no me casara. ¿No te casaras? No me casaría. ¿Por qué? Porque ¿No yo te he gustaría tomado compartir una tu vida? decisión libre. Y Pero aquí viene. ¿Pero libre de qué? ¿De estar con Mira, una mujer? yo he visto, no es de estar con una mujer. No. Ay. No es de estar con. Entonces. No, yo he tomado una decisión de que de esa energía y esa fuerza que yo siento, que pudiera yo perfectamente tener una familia y mis hijos, 10 o 12 muchachos, como yo vengo de una familia numerosa, yo he decidido ponerla al servicio de aquellos. Y eso me da la consistencia suficiente como para cuando vienen esos momentos, que si te digo que no vienen, ¿Esos momentos cuáles? ¿De necesidad sexual? no solamente necesidad sexual, sino de enamoramiento, de tú en ese caso decir, cónchole, esta jeva mira cómo está, o de alguien que te diga y te llame y te invite también. Claro. Me Tú imagino es- que muchas mujeres que te admiran, que siguen tu trabajo y están de cerca, en algún momento habrán, no sé, se habrán No, mira, acercado. yo gracias a Dios por el temperamento que tengo, No se te acerca. no, se me acerca, pero es más respeto, es con más respeto, incluso con otro tipo de insinuaciones. Lo sé perfectamente, por el temperamento que tengo, un temperamento demasiado fuerte. Tú ves, porque cuando tú te acostumbras a decirle pan al pan, pan al vino, vino, o cuando tú estás metido en vaina como yo estoy metida. Claro. Por ejemplo, yo tengo una amiga que en esto Miranda andaba conmigo para arriba, para abajo. Yo le dije, cuando la última vez de Miranda, le dije textualmente, incluso vinieron y me dijeron, vino el obispo aquí, vino mi superior también, Ruelio, prepárate que una vaina grande va a pasar. Yo le dije, a esta amiga yo le dije, mira fulana, déjame quieto, sigue tu camino, que a mí me van a matar. Ella dijo, yo también puedo morir también. Pero cuando tú- Espero no haberte faltado el respeto con esa pregunta humana, porque yo... No, creo que al son contrario, ¿y por qué? necesidades, mucho menos. Entonces, de esas cosas del mundo, cuando uno se toma un traguito para celebrar, cuando uno quizás tiene actitudes del pecado natural, o sea, tú, Rogelio, tienes que luchar con eso más que todo el mundo, ¿o no? No, ¿Tienes ya no, todo no, bastante yo no controlado? lucho, no es luchar, porque si tú vives la vida como una lucha, va a ser una frustración eterna. Y yo en eso lo he superado. No es una lucha, es aceptación y poner las cosas justo en su lugar. Ah, vamos a una fiesta y una cerveza. Deme mi cerveza, no hay ningún problema. Yo lo que no te voy a pasar, si yo veo que ya me estoy poniendo loco, a seguir no, espérate, no. Porque no es la razón de ser. O lo mismo, yo te digo esto. Si yo estoy en un lugar y voy a ser motivo de escándalo por algo que yo estoy haciendo, yo mejor prefiero no hacer, pero es conscientemente tomar esa decisión con tal de no servir de escándalo sencillamente en ese momento. Pero yo estoy muy atento, pues precisamente. Además, yo sé que por mi forma de ser y por la decisión que yo he tomado de ser como soy en esta sociedad, los ojos están encima de mí. Por supuesto, por supuesto. Y están No puede esperando. fallar. Yo he hecho muchísimas cosas buenas. No puede fallar, no puede He hecho muchísimas cosas buenas. El día que haga la primera, me van a dar ahí mismo. Claro. Pero yo estoy preparado para eso. No voy a concluir sin antes mostrarles a todos los televidentes la casa materna de Rogelio Cruz. Vamos para allá. Sí, porque la gente cree que Rogelio vive en un palacio y sin embargo yo soy campesino y vivo en una casita. Pues vamos para Moca Y entonces. no sé dónde, pero. Y allá vamos a despedir esta entrevista. Y así fue. La lluvia nos recibió en La Lomita, Las Lagunas, Moca, donde se encuentra el hogar en donde Rogelio pasó su infancia y parte de la adolescencia, donde permanece su rincón y refugio. Este es el espacio que la gente nunca ha visto. Esto es la primera vez que sale. ¡Ay, qué bien! Esto es una Pueden primicia. ver tu biblioteca y tu espacio íntimo, donde estaba toda la familia, donde se reunía, donde tú leías y también coleccionabas algunas figuras, ¿no?, importantes de la política, como el Che. Sí, no solamente, sino que, ¿qué pasó? Cuando a mí me estaban cambiando todos los sitios, que yo le agarré, todas mis cosas las recogí y las traje para acá, haciendo memoria de esa frase de Mahatma Gandhi. Cuando tú estás perdido en el mundo, la mejor forma de encontrarte contigo mismo es volver al lugar de tus orígenes. Y yo nací aquí, entonces yo cogí para acá y comencé a traer todas mis cosas. Y por ejemplo, tú puedes ver acá, que por ejemplo, foto. Esa fue la foto, por ejemplo, cuando yo me fui al seminario a los 13 años. Esa foto. Eso fue la graduación del cuarto bachillerato. Ahí tenemos nosotros eso. Y después, esto bien interesante fue lo que hicimos en ordenación sacerdotal. Te contaba ahorita el chiste de que
es una coma muy importante. Sí, el uso de la coma, señores. Sí, Ramón Rogelio Cruz, entonces salesiano, campesino, no le pusieron la coma, pobre, entonces pero un pobre sacerdote. Pobre sacerdote. Y hay un amigo aquí que conoce esta foto, allá solo estoy en Villa Juana con Edita. Pero ese parece como un artista. Esas son cosas que uno lo mete, tú sabes, sin uno, parte como de la inconsciencia del ser humano y momentos inconscientes que después tú dices, ¿para qué caí en esto? Entonces tú en ese grado superlativo de artistismo. Después se te va a agarrar, retoma tu cámara y dice, bueno, son cosas que hay que dejarla ahí para que la gente se ríe un poco de ellas. Yo, pero está bueno, está bueno. Y me dijiste que era la única, o de las únicas veces que te colocabas todo tu inventario. El famoso clay maestro, tú sabes, porque mucha gente me dice, incluso cuando hay reunión y cosas esas, yo le pregunto, mi pregunta es esta, ¿eso me acerca más al pueblo? ¿A ti te acerca más al pueblo? ¿O eso es para tú tener privilegios única y exclusivamente? Entonces yo, como vivo en contacto permanente con el pueblo. La persona que te preguntaba sobre el movimiento de la Teología de la Liberación, lo que tú quieras de Teología de la Liberación, todo eso aquí. Este es uno de los primeros libros que escribió pues, precisamente Gustavo Gutiérrez de Teología de la Liberación. Pero después, por ejemplo, la gente no lo conoce, tengo que decirte, yo tengo aquí la colección de todos los libros de Monseñor Romero. ¿Y usted sabe la ubicación de cada uno de tus libros? Bueno, esto me lo han desandado un poco, pero por ejemplo, este libro. Esto es una joya del libro. La Trinidad y la Sociedad y la Liberación. Leonardo Boff, uno de los exponentes fundamentales de la teología de la liberación. Tengo aquí tu certificado de la universidad, sí. Humanidades. Sociales, sobre todo el área social. ¿Cuál ha sido el de mayor gratificación personal para ti? La de los campesinos, que me reconocieron como un campesino más. Y yo soy campesino. Por ejemplo, me gusta esta caricatura. La estaba leyendo. Sí, ese era ese amigo ese de la caricatura del Nacional que trabajó mucho tiempo. Y después las expresiones del Che, claro. ¿Qué compartes el Che? Su entereza, el Che no mandaba hacer cosas, sino que el Che no mandaba a la gente, a los campesinos a trabajar, sino que él trabajaba con los campesinos, el testimonio de su vida, sencillamente. Es lo que más nos llama la atención. Pues aquí tenemos como el segundo nivel. Fresco, mira la bandera aquí. Es ir creando espacio. Yo digo esto, es ayudarte. Un poquito de pueblo. Sí, pero es mi bandera, no importa. Cuando tú vienes acá, por ejemplo, y te encuentras con esta realidad, una mata, por ejemplo, de aguacate, que tú lo puedas palpar, que tú puedas tener las cosas ahí en tus manos, tú dices, es fruto, pues precisamente, y Dios está presente. Pero tú ves la mata de aguacate ahí, tú ves una mata de los pelos, plátanos, los cafiles, el guineo, y todas las cosas, por ejemplo, aparecen también los animales, la gallina. ¿No te hace falta estar más tiempo aquí? Ciertamente que sí. Como pasar más tiempo aquí. Sí. Sí. Aquí que pasa toda la familia. Navidad, la familia, exactamente. Venimos y bueno, y por ejemplo ahora con ocasión de los... Yo no iba a celebrar nada con 25 años de sacerdocio. Ah, yo pensaba que era 25 años de edad. ¿Qué pasa? Tatiana, por Dios. No relajes. Mira, quiero agradecerte en público. Cuando tú no tienes nada que esconder, ven. Me ha encantado, de verdad. Me ha encantado estar aquí contigo. Los dos discípulos que vengan a ver. Maestro, ¿dónde vive? Vengan y vean, no hay ningún problema. Y aquí no hay nada que esconder. Esto es un santuario abierto para todo el que quiera venir. Y sobre todo cuando se trata de formación, para mí este espacio es un espacio fundamental. Porque la gente, otra cosa que la gente cree que, coño, Rubén es un loco. Está bien. Yo respeto a todos los cuerdos, pero gozo mi locura. Me encanta. Eso hay que compartirle esa frase que adelante. Gracias, Rogelio, de verdad. Muchas gracias. Por recibirnos. Amén. Muchas gracias al padre Rogelio Cruz por permitirnos todo ese tiempo entre Moca, La Vega, conociendo de una conversación extremadamente política y otra humana, en su casa, en la casa materna, ese pequeño espacio, refugio, que ningún otro medio de comunicación había tenido acceso. Muchísimas gracias por ello. Es cierto, con relación al tema que tratamos en este día, hemos visto un aumento en la visibilidad del tema de las personas con discapacidad en la agenda pública regional y de los avances en el reconocimiento jurídico de sus derechos. Pero en América Latina aún tenemos una evidente desigualdad que se materializa en grandes brechas socioeconómicas
que colocan a este grupo de la población en una condición de vulnerabilidad social que demanda acciones integrales y sustentadas por una verdadera voluntad política. Y nosotros, sociedad, tú, yo, ¿nos consideramos iguales a ellos o contribuimos a la exclusión de los grupos minoritarios? ¿Es acaso un tema de derechos civiles y políticos o es un tema de sensibilidad humana? Pensemos en ello, accionemos en ello. Espero que en nuestro próximo encuentro tengamos esas respuestas. Buenas noches.